Los gremios del Poder Judicial solicitan al presidente de la República que vete el proyecto de ley de pensiones de lujo del Poder Judicial. Con 34 congresistas a favor, el pasado jueves se aprobó en segundo debate la reforma al proyecto de ley de las pensiones de lujo. Con al menos 16,000 solicitudes de veto a esta ley, los gremios solicitan al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, que no apruebe este proyecto. Que lo vete, Adriana, que técnicamente lo puede explicar mejor, aquí está la solicitud que se le está haciendo para el veto, para que es una alternativa que tiene el presidente, creo que tiene 10 días para poder resolverlo. Se están presentando una gran cantidad de coadyuvancias que se van a presentar para que se pueda tal vez reflexionar. ¿Y esto por qué? Porque efectivamente hay varios principios que se rompen en la creación de esta normativa. El principio democrático, que es el esencial en un sistema de derecho como el nuestro, quedó totalmente quebrantado en la tramitación de este proyecto. Ana Orocu calificó la aprobación de este proyecto como arbitraria y oscura. Este proyecto incluso lo que hace es de una forma absolutamente irracional, desproporcionada, y la razonabilidad y la proporcionalidad, que son principios constitucionales también en la creación de la norma, fueron ausentes. Con esta nueva reforma que fue aprobada, se hará un cálculo para que las pensiones igualen un 83% del promedio de los últimos 240 salarios. En la actualidad, un jubilado del Poder Judicial se pensiona con el mismo monto de salario que recibió en los últimos 24 sueldos. Bien, y para ampliarnos sobre este tema y la propuesta o la solicitud que hacen los gremios, nos encontramos con don Jorge Morales, del Frente Gremial del Poder Judicial. Don Jorge, buenas noches, gracias por acompañarnos. Tal vez iniciamos precisamente con eso que veíamos en la información, donde Adriana Orocu y Álvaro Rodríguez informaban de la solicitud que se hace al presidente de que vete el proyecto que fue aprobado la semana anterior. Buenas noches a Andrés y Vandal. Sí, efectivamente, esa es una de las medidas que el Frente Gremial ha tomado, ha determinado como una de las alternativas que tenemos ante la aprobación que se dio en segundo debate después de la resolución de la Sala Constitucional. La solicitud ha sido un movimiento masivo de la población judicial, con base en elementos generales propios de los reclamos que hemos tenido en relación con los aspectos más álgidos de esta reforma, ¿verdad?, que afectan más a la población judicial y que en este aspecto yo sí quisiera hacer una indicación al pueblo costarricense, porque por lo general se nos identifica con pensiones de lujo de los magistrados, de los que más ganan en el Poder Judicial, pensiones de hasta 9 millones, pero en realidad hay que decir claramente que esas son las menos. El problema de esta reforma es que se hizo con un criterio puramente económico y no se han visualizado los aspectos sociales que la misma tiene. Y yo quisiera tener la oportunidad en esta noche de ahondar un poquito sobre esos aspectos. El asunto trascendental, don Jorge, es al fin y al cabo la sostenibilidad del régimen, ¿verdad? Y la necesidad de que el régimen se sostenga para que sirva realmente para la pensión de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Ustedes han planteado, además de hablar sobre vetar la ley, de qué es realmente, cuál es el planteamiento de ustedes para que el régimen sea sostenible y no sea una reforma tan agresiva como lo han planteado ustedes? Sí, en realidad desde siempre nosotros tuvimos un planteamiento sobre este aspecto. Es más, las reformas fundamentales que contribuyen a la sostenibilidad del régimen y que están incorporadas en esta ley son las que desde el origen los gremios habíamos propuesto. Por ejemplo, incluso curiosamente algunas se flexibilizaron. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro. La contribución especial solidaria, que es una fundamental, porque ¿qué es el problema con el régimen en este aspecto? Que en algún momento determinado los administradores del régimen dispusieron un sistema de alta gerencia que vino a duplicar los ingresos más altos del sector judicial.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde se nos van las pensiones a 9 y 10 millones, porque al duplicarse sus salarios se duplica también el cálculo de la pensión. Bueno, esa contribución especial solidaria nosotros la habíamos dispuesto a partir de 4 millones, un 50%, de un 20 a un 50% decía la norma, según las necesidades actuariales. Es decir, que si la necesidad actuarial en este momento era seria, era un 50% por todas las pensiones que superaran los 4 millones sobre el exceso, se iba a aplicar un 50%. Eso lo flexibilizaron y entonces pusieron rangos, un 35 a un rango y así hasta llegar a un 55%. Al fin y al cabo, esa es una medida que viene a afectar menos a los que más sacan del fondo. Entonces, esa es una medida que nosotros propusimos desde un inicio. El salario promedio, nosotros estábamos planteando 10 años. En este momento, incluso, esta reforma... 120 cuotas, o sea, 120 meses de salario. 120 meses. En este momento está en 240, 240 cuotas, 20 años. Bueno, esa es una medida que afecta mucho en general a la clase trabajadora porque el promedio obviamente afecta a la asignación final, pero de todas maneras nosotros estamos claros en que 24 meses, que es lo que actualmente establece el régimen, no puede ser viable. Esas medidas nosotros en términos generales consideramos que hay que analizarlas desde un punto de vista social, pero son necesarias. Es decir, hay que ver cómo afectamos lo menos posible para la clase trabajadora. Pero, por ejemplo, hay una medida que es muy gravosa que se dispuso en esta reforma y es pasar de un 11% de cotización a un 13%. Y aquí es donde ya vemos la situación que se ha hecho con un mero criterio fiscalista, economicista. Y que quiero decirle, don Randall, en la observación que usted hacía, es que aquí hay que congeniar los términos técnicos con los sociales. Y hay que ver una cosa, los estudios actuariales son como las encuestas, son una fotografía de una realidad proyectada, en este caso, a 100 años. Imagínese usted que son tan variables los criterios que hay a nivel actuarial que a la Caja Costarricense de Seguro Social se le calculó las condiciones con un 4% de proyección de intereses en el sistema básico y a nosotros se nos calculó con un 3%. Y eso no tiene justificación. Nos han dicho que es lo mejor a tomar los parámetros más estrictos. Esa fue la respuesta que nos dieron las actuarias. Claro, es lo mejor para el fondo, pero es lo peor para los trabajadores. Los trabajadores van a pagar entonces más. Y aquí estamos hablando de un incremento de 2 puntos porcentuales, que en el momento en que se le ejecute esta ley, 2% menos en los salarios, y no estamos hablando de los salarios de los magistrados que superan los 4 millones, 5, 6, 7 millones, no, estamos hablando de salarios de 400.000 colones, estamos hablando de pensiones que son mucho menores que eso, y esas personas en este momento tienen obligaciones de alimentación, de deudas, están comprometidos con sus salarios. Esa situación va a producir una situación de cesación de pagos, y esas cosas que son meramente sociales las invisibilizó totalmente en la Asamblea Legislativa. En la comisión no tuvimos ninguna oportunidad de ser oídos y por eso es que hay un clamor general al señor presidente, tanto al actual como al electo, porque no sabemos al fin y al cabo a cuál de los dos le va a tocar el ejecutarse esta ley. Don Jorge, muy rápido porque nos queda poco tiempo. ¿Qué acciones han planteado o han analizado ustedes en el Frente Gremial en caso de o que no reciban respuesta pronta o no la aprueben esa solicitud que ustedes están haciendo? Bueno, miren, en primer lugar, ya el Frente Gremial, y en esto hago una invitación a toda la población judicial, porque nos estamos sumando a la marcha del 25 de abril, el próximo miércoles vamos a estar ahí, porque todas estas medidas
que se están enmarcando en este momento se enmarcan dentro de una serie de ajustes fiscales que van a también traer consecuencias muy negativas a la clase trabajadora del Poder Judicial. Entonces, el 25 estaremos marchando con los demás sindicatos y el 1 de mayo también, haciéndonos sentir como pueblo, como clase trabajadora, pero en solidaridad también con la clase trabajadora de este país, que también va a sufrir estas consecuencias de una visión meramente economicista, fiscalista, que ve la necesidad de solventar el problema fiscal, pero no ve las necesidades que tiene la clase trabajadora. Don Jorge Morales, del Frente Gremial del Poder Judicial, muchas gracias por estar con nosotros. También nada más aclarar a todos los televidentes que invitamos a la mayoría de los diputados de la comisión que analizó el tema del proyecto de pensiones del Poder Judicial. Sin embargo, todos nos indicaron que hoy no podían asistir a esta entrevista. Vamos a una pausa, regresamos en un instante.